En este día nos corresponde entonces considerar el inicio, aunque no vamos a hablar específicamente sobre ello, del primer viaje misionero hecho por el apóstol Pablo, juntamente con su hermano Bernabé, en la fe. Pero antes que los dos iniciasen este viaje misionero, fueron llamados y separados por el Espíritu Santo para tal función. Esto no fue algo voluntario. En la iglesia no se preguntó quién quiere ir, quién quiere hacer parte de esto. La palabra dice entonces que el Espíritu de Dios soberanamente separó de la lista, de la pequeña lista que aparece acá, separó a el primero y al último, a Bernabé y a Saulo. La iglesia en Antioquía ya se había establecido de una forma bastante sólida. En Jerusalén estaba Pedro y con los demás apóstoles. Y en Antioquía, la parte norte, ya la iglesia ya estaba de una forma sólida, bastante sólida. Y dice la palabra entonces que se había organizado, ya había un liderazgo bastante fuerte. Estaba Bernabé, el hijo de la consolación. No que la mamá se llamaba Consolación, ¿ya? Así le decían, probablemente por la gracia que este hombre tenía de ser extremadamente piadoso y temeroso de Dios. Había otro, estaba Bernabé, Simón, que también le decían Níger, y que entre ellos le llamaban el negro. Sí, incluso la propia palabra Níger en latín significa negro. Y si ustedes se dan cuenta que hay un país africano que tiene el nombre Níger, y hay otro que, no estoy diciendo con toda seguridad, pero probablemente el nombre Nigeria derive de este nombre, Níger. Y dicen los estudiosos que él era negro y le decían el negro, ¿ya? Y no de alguna forma despectiva, ¿ya? La iglesia, en verdad, probablemente el Espíritu Santo deja claro aquí de que la iglesia está compuesta ya de varias etnias, de varios grupos de personas, y que todos son uno en el Señor Jesucristo. Después tenemos a Manaén, que había sido criado, probablemente dicen los comentaristas, había tomado la misma mamadera que había tomado Herodes el tetrarca, o Antipas I. Da a entender probablemente entonces que estos hombres, en el caso de el cruel Antipas I, eran gente que de alguna manera habían oído hablar del Evangelio, porque este hombre, Manaén, había sido criado con él. Y el último, Saulo, que después pasó a ser llamado Pablo. El texto dice entonces que estaban ministrando estos al Señor, estaban en el culto, ¿ya? Y estaban realizando esta práctica que algunos incluso dicen que es una práctica judía, que es la práctica del ayuno. Pero sabemos nosotros por la palabra que el ayuno es completamente lícito y es una actividad de carácter espiritual muy oportuna y necesaria para el fortalecimiento de la vida espiritual. Y el ayuno aquí es mencionado 2 veces en estos 3 textos. La iglesia estaba ayunando. En líneas generales podemos decir que realmente cuando la iglesia ella está en el centro de la voluntad de Dios, y usted lo puede ver aquí en el texto, la iglesia es una iglesia que ora, es una iglesia que ayuna, y es una iglesia que está preocupada
con los que están fuera. Y cuando cuando a la iglesia le faltan estos elementos, por ejemplo, una iglesia no es una iglesia que ora, no ora ni como cuerpo físico, ¿ya? La gente no frecuenta las reuniones de oración, no les interesa. Y también los líderes se desaniman en ver tan poca gente que participa de aquello. Entonces, no se hace nada, no se hace las reuniones de oración. Podemos tener una iglesia completamente deficiente. Y si la iglesia no ora, tampoco la iglesia va a ayunar. Y tampoco va a estar preocupada con los que están perdidos. La iglesia estaba en oración, la iglesia ayunaba, la iglesia empieza a trabajar sistemáticamente ahora con las misiones, aunque esto ya hacía parte de la iglesia, que tenemos a Felipe, tenemos a Bernabé, al propio Saulo, que ya habían hecho algún recorrido misionero. E incluso se nos dice en el capítulo 10 que la palabra ya había pasado por Chipre, porque de Chipre se llegó el evangelio a Antioquía. Pero de forma oficial el evangelio aún están ahí en Jerusalén. Ahora ya el otro centro, el centro de operaciones de la iglesia, ahora es la ciudad de Antioquía. Hoy vamos a hablar un poco, entonces, sobre el llamado al santo ministerio. Cómo el Espíritu de Dios y cómo Dios hace que algunas personas de entre la iglesia sean separadas específicamente para ejercer el ministerio de la predicación y de la palabra de Dios de manera exclusiva, total y absoluta. Entonces, en primer lugar, podemos ver en este texto que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es la persona quien separa y llama al santo ministerio de la palabra. Por eso dice el texto de la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién hizo eso? No fue la iglesia. Esto fue una obra soberana del Espíritu Santo de Dios, porque es Él quien da inicio a esta obra. Lógicamente que esto es en conjunto con la iglesia, porque nosotros veremos más abajo que la iglesia entonces dice: ayunando y orado, les impusieron las manos. Es decir, es el Espíritu Santo de Dios quien llama a una persona al ministerio. Es la iglesia local quien reconoce este llamado y respalda a estas personas, ora por ellas, las consagra y luego están listos para iniciar el ministerio. Es el Espíritu de Dios entonces quien hace esta obra. No son todos llamados a ejercer el ministerio pastoral. De acuerdo con la perspectiva bíblica, por lo que podemos nosotros ver y apreciar, el Espíritu Santo de Dios separa a hombres para esta función, no a mujeres. Esto Dios lo hace de una forma soberana. En la Biblia no se enseña en ninguna parte que una mujer o que las mujeres deban ocupar el púlpito para predicar. Esta es una función que el Espíritu Santo de Dios soberanamente ha delegado a hombres. Y los hombres deben entonces ejercer este santo ministerio. Pero yo conozco una iglesia que tiene una pastora. Y yo conozco una iglesia que tiene una pastora. Yo fui bautizado por una pastora. Yo fui casado por una pastora. Bueno, ese no es el modelo bíblico. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios entonces soberanamente ha elegido a hombres
para que éstos puedan ejercer el ministerio. Y esto, el Espíritu Santo de Dios, como es tan sabio, tan perfecto y tan glorioso, lo hace de cierta forma porque el hombre tiene una estructura hasta emocional diferente de la mujer. A la mujer usted le da un grito así, o de repente, por ejemplo, en la iglesia hay un hombre rudo que no se somete a la autoridad de nadie y puede agarrar a la supuesta pastora y darle un grito. Empiezan al tiro las lágrimas y empiezan a tiritar al tiro. O con las tensiones. El hombre tiene una fibra diferente. No todos. Pero el hombre ya está más preparado para tal cosa, para enfrentar. El Espíritu de Dios llama a hombres. No todos son capacitados para tal cosa. Y tampoco, esto es alguna especie de machismo de nuestra parte o incluso del propio apóstol Pablo. En absoluto, si él hubiese colocado otra forma, otra regla, nosotros nos someteríamos encantados a ello. Pero esto lo ha hecho el Espíritu Santo de Dios. ¿Es que decir que las mujeres no pueden predicar en la iglesia? No deberían hacerlo. Y tenemos instrucciones claras. No permito que la mujer hable en la iglesia. Para que la iglesia tenga paz y equilibrio, no permito que hablen. Y si tienen alguna duda, consúltenle al marido en casa. ¡Wow! Imagínense ustedes la reacción de las feministas hoy día. De la gente que aboga derechos iguales para todos. Sí, reconocemos que la mujer puede subir y tiene capacidades intelectuales semejantes al hombre, pero en la iglesia, como también en el hogar hay diferencia de funciones. La dignidad es la misma. Incluso creo de que difícilmente una iglesia funcionaría bien si no hubiesen mujeres. Y en muchas iglesias son realmente las mujeres las que sustentan con sus oraciones y sus buenas obras el ministerio. Pero el púlpito está relegado para ciertos hombres. Entonces, ¿las mujeres no pueden predicar? No. Pero también debemos decir que hay otra enorme cantidad de miembros de la iglesia, hombres, que tampoco van a predicar. Porque son algunos los separados para esta función. Y esto lo ha hecho el Espíritu Santo de Dios. Lo que nosotros tenemos que tener el cuidado de que las personas que vayan a hacer esto sean personas que no lo hagan de una forma o que lleguen a esta función por medio de mecanismos políticos. De una forma carnal. No, es que es hijo del pastor o del reverendo o del obispo. No, porque es nieto. Y ese tipo de cosas. Y por eso entonces el abuelito, el viejito ya no puede predicar más y coloca al hijo en el ministerio. Siendo que no tiene la más mínima capacidad para hacerlo. La iglesia va a sufrir con esto. Es el Espíritu de Dios quien separa a cristianos regenerados para que puedan ejercer esta función. El Espíritu entonces cuando los llama, les da dones, capacidades para tal cosa. Les da poder, les da autoridad. Los reviste de arriba a abajo de paciencia. Porque si hay una cosa que se requiere del pastor o del líder, del misionero, es paciencia. Pero paciencia de la más contundente posible. Y es por eso que a veces nosotros, los que llevamos más tiempo en esto, conversamos con los que están empezando en la área ministerial, generalmente lo que uno percibe es que a veces los pastores más jóvenes se desaniman. Porque la iglesia no responde, porque la iglesia no acompaña el pensamiento del pastor, se desaniman. Y mucha gente realmente a veces, tristemente, deja el ministerio porque están decepcionados o frustrados. El Espíritu Santo entonces también les da paciencia para que puedan tenerla, para que puedan también soportar al rebaño.
Dios también, el Espíritu Santo, les da ánimo para que puedan estar permanentemente en la presencia de Dios y no bajar los brazos por algún tipo de desánimo. Los reviste entonces de paciencia, de ánimo y de salud, que es lo que necesitamos también para poder predicar, y también los reviste de perseverancia, para que ellos puedan permanentemente estar evangelizando, estar predicando, estar instruyendo y no cansarse jamás con relación a esto. La persona que ingresa al ministerio entonces debe ser llamada, separada por el Espíritu Santo de Dios para esto. Debe ser el Espíritu de Dios quien lo haga. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de que una persona está siendo llamada y separada por el Espíritu de Dios para esta cosa? Porque de repente hay personas que dicen, yo considero bonito ser pastor, ser predicador de la palabra, lo considero bonito. Primero, la gente lo respeta, hay prestigio, hay respeto, la gente lo considera, la gente consulta, la gente esto otro. Me encanta, me encanta. Y algunos piensan que eso sería, como a veces algunos también se equivocan cuando le preguntan a un joven, ¿qué quiere estudiar usted? Yo quiero ser médico. ¿Por qué? Porque tienen mucho prestigio, estatus, y ganan mucho dinero. Y ocurre que no tienen dedos para el piano. Y en la PSU van a quedar tirados en el camino. Y una cosa es querer, gustar. Otra cosa es ser separado por Dios para tal cosa. ¿Cuál entonces es la señal de que alguien ha sido llamado para el santo ministerio? Algunos consejos prácticos. Las personas que son llamadas, separadas por el Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia para este ministerio, estas personas no se ven haciendo otra cosa en la vida. No se ven haciendo otra cosa. No me veo como profesor, no me veo como maestro. No me veo, y ahí tienen todas las opciones que ustedes quieran. No me veo haciendo eso. Yo solo me veo ahí, predicando, sirviendo, buscando, llevando el evangelio a aquellos que están perdidos, ayudando a los hermanos, instruyendo, estudiando. Por mí yo estaría todo el día orando y estudiando, preparándome para llevar la palabra a los necesitados. Entonces tenemos ahí algunos indicativos prácticos. La persona no se ve haciendo otra cosa. Como dijo el doctor Lloyd Jones, las personas que deben ingresar al ministerio son aquellas que no pueden estar fuera. No aguantan estar fuera del ministerio. Porque sienten una profunda carga. Y una carga que a veces se transforma en fiebre. Y que no tienen paz. No tienen tranquilidad. Les duele profundamente gastar tiempo y energía en otro trabajo que no es la obra de Dios. Interesante que esto no le pasa a los que no son llamados. Realmente. Porque los que son llamados tienen su vocación, tienen su trabajo y lo hacen de una forma fiel. Pero los que han sido llamados para el santo ministerio no tienen paz hasta que obedezcan. Y es más, y Dios generalmente llama a gente ocupada para esto. No llama a los desocupados. No, es diferente de la parábola de ayer, que el dueño de la viña fue a llamar a los desocupados. Y que esos no eran cristianos y entraron. Dios a veces llama a gente, Dios siempre lo hace, gente ocupada. Tiempo atrás escuché el testimonio del jugador de fútbol Kaká, un brasileño, y conoce el Evangelio. Dicen
Y él dice en una entrevista, Dios dijo, cuando yo cuelgue los chuteadores, yo me voy a dedicar al ministerio pastoral. Yo sería un pastor. No es el modelo, no es lo que la Biblia enseña, no es después de. Cuando termine este proyecto, pero eso puede ser a los 40, 50, 60 años, después iré. Esto requiere prisa. Y una persona entonces que ha sido llamada al santo ministerio no se ve haciendo otra cosa. Me vería raro yo vendiendo en una feria, trabajando en una ferretería. No me veo. No. Y le pasa esto exactamente a aquellas personas que han sido llamadas al ministerio. Y algunos incluso porfiados, o también por la soberanía de Dios, han tenido otro oficio y han tenido que dejarlo. No tienen paz hasta que obedecen a la voz del Señor. Además, ¿se ha dado cuenta usted, hermano, que estas personas que a veces son llamadas al ministerio, estas personas a veces dicen así, pero yo, ¿por qué yo? Porque también hay otro aspecto, que las personas que son separadas y llamadas, generalmente al darse cuenta del tamaño y de la magnitud de la responsabilidad, tienden a veces por rechazar y decir, no, yo no. Entonces las personas miran hacia los lados y dicen, pero que el Juan, el Carlos y el Pedro son predicadores extraordinarios. Extraordinarios. Sí, pero Dios te llamó a ti. A los otros déjalos ahí. Déjalos ahí que hagan lo que el Señor les dejó. El Señor lo llamó a usted. Aunque en la iglesia puedan haber personas mejores que usted, a usted no le interesa eso. El Señor está tratando con usted de una forma clara y específica. Pero ¿cómo me voy a sustentar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a hacer? Mire, usted no se preocupe con casa, no se preocupe con dinero, no se preocupe con rechazo y no se preocupe con críticas de parte de su familia. Oye, pero estudiaste y ahora va a dejar todo botado y va a ser pastor. ¿Cómo es eso? No se preocupe con eso. Si usted tampoco tiene recursos, no se preocupe con ello. Porque cuando una obra es de Dios, Dios siempre la financia. Siempre Dios sustenta. Dios siempre abrirá una puerta. Siempre. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos que no todo en la iglesia funciona a base de dinero. Porque no somos una empresa. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él sustenta a la iglesia. Ahora no estoy diciendo con esto lo otro. ¿Ya? No estoy queriendo decir lo otro. Entonces, es por la fe. Es por la providencia de Dios, entonces. ¿Por qué estamos preocupándonos con diezmo y ofrenda y esto y el trabajo misionero? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las personas a veces necesitan estudiar, pero ¿cómo voy a pagar? Yo estudié hasta hoy día, ¿cómo fue que estudié? Es decir, entiéndase bien, ¿cómo se pagaron los estudios? Y siempre cuando iba a la tesorería, y siempre iba con el temor de que hacía una cuenta, el ángel del Señor, y así me respondían, hermana Teresina, ¿cuánto estoy debiendo? El ángel del Señor pasó allí, no debe nada, siga estudiando, el Señor paga la cuenta. Por lo mismo, no se preocupe con casa, con dinero, con rechazo y con críticas. Confíe en Él. Sea obediente. La cuenta la paga Él. Así lo dice la parábola del buen samaritano. Cuídalo. Y cuando yo llegue, te lo pagaré todo. Avner Vencer dijo esto sobre las virtudes que debe tener una persona que va a ser separada por Dios para esta gloriosa función. Vence Avner, el que vio y dijo así: una persona que
está siendo separado por el Espíritu Santo de Dios para el santo ministerio, debe tener la mente de un erudito, el corazón de un niño y el cuero de un rinoceronte. Su mayor problema es saber endurecer su cuero sin endurecer el corazón. Como lo dijo Che Guevara, ser duro, pero sin perder la ternura. Jamás. Duro y tierno al mismo tiempo. Los que son llamados deben tener una mente de un erudito, el corazón de un niño y el cuero de un rinoceronte. Porque a veces ustedes lo van a agarrar y ¿qué? Se va a largar a llorar. Ay, no quiero más. Ay, no me quiere. Ay, me criticaron. Ay, me dijeron esto. Ay, me dijeron. Pasa. Pasa ahí. Permiso que vamos marchando. No tengo tiempo para esas cosas. Vamos, sigamos. Sigamos. No se abaten con nada. El cuero de un rinoceronte. Y hay un tipo de rinoceronte que parece que tiene una carcasa así, pero súper potente. ¿Ah? Que uno dice, parece un abrigo. Una cosa impresionante. Estos son necesarios en la obra de Dios. Para que después no anden, no quiero más. No quiero más, no quiero seguir más en el ministerio. A estas personas el Espíritu de Dios llama y separa. Y las capacita. Y los suple de todo bien para que puedan ejercer el ministerio y sean una bendición en las manos de Dios. Principalmente nosotros que nos ha tocado vivir en un contexto adverso, mundano, rebelde, carnal, donde hoy día el homosexualismo ha sido glorificado en plaza pública y está llegando el tiempo que ser heterosexual es ser anormal, porque lo normal es ser homosexual. Esa es la generación que nos está tocando vivir. Y tenemos y necesitamos a hombres levantados por el Espíritu de Dios que prediquen la palabra sin temor. Sin temor. Solo la palabra de Dios. Como tuvimos el privilegio de oírla en la conferencia en Temuco, a través del pastor Miguel y principalmente a través del pastor Sugel, que fue de gran bendición para todos nosotros. Principalmente la última predicación, que fue al corazón directo. La otra fue a la vena, pero esa última fue al corazón. En segundo lugar, en primer lugar ya vimos que es el Espíritu de Dios quien separa. Y no luche, ríndase y obtendrá paz. El doctor Lloyd Jones dijo que no hay un privilegio más glorioso para un pecador redimido que ser llamado para el ministerio. Y si usted, siendo un ministro del Evangelio, en algún momento lo llaman a ser ministro de Estado, no se rebaje. No se rebaje. Es una excelencia gloriosa predicar el Evangelio, ver cómo el Espíritu de Dios convierte a los hombres pecadores para la gloria de Dios. Vemos que la iglesia es quien consagra a aquellos que el Espíritu de Dios ha separado. Es decir, la iglesia reconoce que tales y tales personas han sido separadas por el Espíritu de Dios. Los consagra, los reconoce, los consagra y los envía al campo. Eso significa, y esto es interesante de notar aquí, porque hay una iglesia en Antioquía que está haciendo esto. Eso significa, la iglesia lo hace, el Espíritu de Dios se manifestó allí y la iglesia viene y lo reconoce. Entonces la iglesia reconoce que tales personas, en este caso Bernabé y Saulo, fueron llamados para el ministerio, los consagra por medio del ayuno y la oración y luego los despide, los envía. Probablemente con esto nosotros podemos pensar
que nadie puede tener, en este caso, un ministerio aislado de la iglesia, separado. El ministerio es mío. O alguien llega a la iglesia y dice, ¿sabe que yo tengo un ministerio, pero este ministerio no quiero que la iglesia se meta? Este ministerio es mío. En este ministerio hay revelación, hay profecía, hay esto y hay esto otro. No, esto no existe. Según la palabra de Dios, es la iglesia quien reconoce. Entonces no puede haber ningún ministerio aislado. La iglesia es quien respalda de manera pública a todos sus ministros. Las ordenaciones y las consagraciones no pueden hacerse en el patio. En el patio un día viernes, a las 11 de la noche, habían 2, 3, los del grupito. No, señor, eso es público, es ante la iglesia y hecho por la iglesia, para que nadie se autoproclame como ministro del Evangelio sin serlo. ¿O ustedes no conocen? Oye, ¿quién consagró? No sé, si hay alguien que se llama Soto, Pastor Soto. ¿Quién lo consagró? ¿Quién fue el que lo consagró? Y ahí está el título, y vaya a sacárselo ahora. Ahí está el título. Entonces, para que nadie se autoproclame, es la iglesia local quien lo hace. En nuestro caso, podemos llamar a pastores de otras congregaciones hermanas que profesan nuestra misma fe, y entonces el candidato al ministerio debe ser examinado ante la iglesia. Si aprobado y todo ocurre bien, la iglesia debe consagrarlo al ministerio de la palabra. Esto jamás debe ser realizado en el patio de atrás de mi casa, sino ante la iglesia por la propia iglesia. Entonces la iglesia reconoce, la iglesia examina, la iglesia consagra, la iglesia envía. La iglesia sustenta financieramente, la iglesia sustenta por medio de sus oraciones. Salieron Bernabé y Saulo a hacer el primer viaje misionero, que lo iremos a ver en las próximas exposiciones. Pero la iglesia en Antioquía estaba orando permanentemente por ellos, porque el ministerio no sería fácil. El apóstol Pablo enfrentó muchas luchas de parte de los judíos, que eran verdaderos leones, mordiendo sus tobillos. Tuvo una fuerte oposición. Sin embargo, como él tenía un cuero de rinoceronte, pasó por todo, porque la gracia del Señor lo sustentaba. Hermanos, que Dios nos ayude a identificar los lobos, los mercenarios, de los verdaderos hombres que han sido llamados por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el cuidado que nosotros debemos tener con esto. Para terminar, no podría dejar de hablar sobre la importancia de la obra misionera. La importancia de las misiones. Aquí tenemos la iglesia en Antioquía. ¿Cuál es el proyecto que se está formando? ¿Y quién está realizando todo esto? El Espíritu Santo de Dios, el Santo Consolador, dándole fiel curso a la promesa y a las palabras de nuestro amado Salvador, quien dijo que el Evangelio debería ser predicado en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria y hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios entonces está dirigiendo la iglesia hacia la obra misionera. ¿Se da cuenta usted que en la iglesia, por lo menos en la primera iglesia primitiva, como nosotros le llamamos, no hay coros? ¿No se ven músicos? ¿No le llama la atención? ¿No hay dúos? ¿No hay solos? ¿Ni tríos, ni cuartetos? ¿No hay programas de teatro? ¿No hay coreografías? ¿No hay humo? Aunque sea en tarros en esos días, de una forma más arcaica, ¿ya?
No hay nada. Hay una preocupación con las misiones. Ellos tenían, como nosotros ya vimos esto anteriormente, una preocupación que los que estaban siendo convertidos, estaban siendo discipulados, estaban perseverando en la oración, en la doctrina. Y tienen ahora una preocupación exclusiva con las misiones. El Espíritu Santo siempre a nosotros nos va a sacar de la zona del confort. Siempre. Porque hacer misiones no es fácil. O a usted no le da un cierto julepe cuando salimos a la calle, o llegamos a una ciudad y que le manden un portazo, o que lo confundan con un testigo de Jehová. Como que ando pidiendo limosna, como que ando pidiendo pan, como que ando pidiendo un favor. Algunos tienen ese tipo de problemas. No es fácil evangelizar. No es fácil abordar a alguien. No es fácil. Aunque en la iglesia no había un programa, la evangelización era un estilo de vida. El Espíritu Santo nosotros siempre nos va a sacar de la zona de confort. No están solamente acuartelados en la iglesia. Solo allí, puros retiros. Terminados los retiros, empezaba otra conferencia. Y otra conferencia. Después, conferencia en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Puras conferencias. Y después, almuerzos. Conferencia y almuerzo. Y un pequeño tour. Un pequeño tour de por medio. Eso es maravilloso. Maravilloso. Aquí no hay nada de eso. El Espíritu de Dios siempre nos va a sacar de la zona del confort. Hable, lleve la palabra. Está perdido, hoy se puede morir. Y está preparado para enfrentar la eternidad. Somos nosotros los que debemos llevar la palabra. El Espíritu Santo siempre colocará un peso con relación a los que están fuera de la iglesia. Estas son evidencias concretas de una verdadera espiritualidad. Espiritualidad, hermano, no es sentir un hormigueo en la espalda o unos tiritones, empezar a saltar y gritar y corre para acá y corre para allá. La manifestación potente del Espíritu de Dios, lógicamente, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Contemplar la gloria de Dios. Entender la magnificencia de la cruz del Señor Jesucristo. Para luego irnos al mundo y predicar el Evangelio. El Espíritu Santo siempre colocará en nosotros un peso con relación a los que están fuera de la iglesia. Llevando en consideración que muchos de ellos son nuestros propios familiares. La iglesia conoce a Dios, se goza en Él, se gloría en Él y después se vuelve a los perdidos. Si no hay evangelización en una iglesia, téngalo por seguro, la iglesia está enferma. La iglesia no está bien. La iglesia no puede vivir de música y de un ministerio musical. Porque tarde o temprano se van a cortar las cuerdas. Los elásticos no van a funcionar más. La iglesia conoce a Dios, conoce la doctrina, conoce la palabra. La iglesia ora, la iglesia ayuna. La iglesia sale a los que están perdidos. ¿No fue eso lo que hizo el maestro? ¿O el maestro quedó acuartelado en su tierra natal, en Belén? Y andaba por todas partes y llevaba la palabra. La iglesia sana, la iglesia verdadera, se preocupa con ello. Y si usted no sabe hablar y le da vergüenza evangelizar, júntese a nosotros. Que en el día menos pensado lo vamos a tirar a los leones. Amén. Amén. Que Dios nos dé compasión por los que están perdidos. La evangelización es totalmente nuestra. Hoy volvemos al libro de Isaías y encontramos la pregunta que hace la Santísima Trinidad. ¿Quién irá
por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Dice el apóstol, recordando las palabras del profeta, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Me va a decir usted que es mejor tener una sensación profundamente de gozo y de paz, salir un domingo de tarde, un sábado de tarde, a un cumpleaños, que predicar el evangelio? ¿Ir a jugar una pichanga y el otro día despertar todo molido? Que con salir a predicar la palabra y que todos lo vean. Como dice Paul Washer, hacer eso es un fuerte golpe a nuestra carne, a nuestra carnalidad. Qué sensación gloriosa es terminar un día domingo reventados por causa de la predicación. Y nos invade un gozo indecible y extraordinario, inefable. Eso produce el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están toda la noche jugando, matándose, participando de videos. Ya tontito viejo, ya se la cree a un niño de 8, 10 años, tontito viejo, en la universidad, queriendo formar un hogar, y dale con los videos. ¿Y después qué le da? Sueño, mucho sueño. Ay, no tengo ganas de participar del culto, no tengo ganas de evangelizar. ¿Y qué está esperando? ¿Qué está esperando un gozo que le invada y agarrar la Biblia y salir a predicar? Tipo David Morgan, que predicó en una feria y después nunca más hubo feria. Bien dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y llegar a la casa y comerse un buen plato de comida junto con la esposa y los hijos. Ir a dormir en paz. Glorioso, glorioso. Y debemos hacerlo, hermanos, porque la palabra lo dice. La fe viene por el cantar. Eso. La fe viene por el leer. Si ellos no leen. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Sembremos, sembremos. No es usted quien convierte. No es usted quien transforma. No es usted quien convence, ni yo ni nadie. Es el Espíritu de Dios que lo hace. Seamos fieles y obedientes a esa función. Oh, qué bueno que llegó usted, porque ahora usted va a poder llevar a mi hijo a la iglesia para que deje el vino y para que sea un cristiano. Yo no puedo hacer milagros. Y principalmente en su hijo. No puedo hacer milagros. Esto lo hace Dios. Yo tengo que apenas atenerme a ser fiel a la palabra de Dios. Un consejo aquí entre nosotros y que no salga de allí. Organícese, prográmese. Usted que está siendo llamado por Dios. Y venga. Y póngase las pilas. Usted no sabe cuánto tiempo le resta. David Brainerd tuvo 4 años. 4 años. Tal vez usted tenga un poco más, un poco menos, no sé. Sea obediente a la voz celestial. Y cuán glorioso es saber que lo que usted va a sembrar se va a multiplicar a 30, a 60, a 100 para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y que tengamos una santa preocupación con la evangelización. Que el número de los que salimos a la calle o vamos al hospital pueda crecer cada vez más. Deje las novelas, deje las películas, deje de consumir Coca-Cola y póngase las pilas en la evangelización de los perdidos. Porque una vez condenados, los incrédulos, no hay nada más que hacer. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Amén.